Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame en las muchedumbres, por donde el sacerdote pasa. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre, por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia, y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Hola, les habla nuevamente el abogado Carlos Monroy. Antes de continuar con las enseñanzas bíblicas que estamos escuchando, quiero recordarle que necesitamos de su apoyo. Durante estos 3 meses que hemos iniciado los diferentes estudios en la plataforma, llevamos más de 3,000 vistas de ustedes, pero le invito para que también se suscriba al canal, ya que nos hace falta suscriptores.
por lo que le pido que se una haciendo clic en el botón y suscribirse. Suscribirse no tiene ningún costo. Si usted se suscribe, hará que la plataforma del canal reproduzca más veces los videos y eso traerá como consecuencia que más personas escuchen la palabra de Dios y puedan experimentar el amor de Dios en sus corazones. De esta manera usted está propagando la palabra de Dios y por ello, téngalo por seguro que Dios lo bendecirá. Téngalo esto en su corazón. Hágalo, porque es algo que a todos nos va a bendecir, especialmente aquellos que por primera vez habrán de escuchar la palabra de Dios. Esta es una muestra de amor, el amor que Dios le dio a usted y que usted muestra hacia sus semejantes para que también puedan conocer de la palabra de Dios. Así es que espero que se pueda suscribir, espero que le dé clic de manita arriba o me gusta y que continuemos viendo cada uno de los videos, cada una de las enseñanzas, ya que esto permitirá extender la palabra de Dios. Hágalo ahora, no se espere al final de la enseñanza, se le puede olvidar. Le doy las gracias de antemano y lo bendigo por hacerlo. Ahora, continuemos con la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos en el estudio Enséñanos a orar, tercera parte. Si no ha visto las dos primeras partes, busque los diferentes videos en la plataforma para tener el estudio completo. Empecemos. Mateo 6:10. En el primer párrafo del versículo dice la Biblia: venga tu reino. Recuerde que estamos en el espacio de Mateo cuando Jesús hace la exposición del Padre Nuestro. En el versículo 10 de Mateo 6:10, la primera parte del párrafo dice: venga tu reino. En el Antiguo Testamento no se presenta comúnmente la frase el reino de Dios. Sin embargo, sí encontramos continuamente que Dios se presenta como rey o rey de Israel. Así lo expresan, entre otros pasajes bíblicos, el libro de Isaías capítulo 43 versículo 15. Yo Jehová, santo vuestro, creador de Israel, vuestro rey. Pero también se proclama rey del mundo en otra parte. En los Salmos 24 del 1 al 10 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Versículo 2. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Versículo 3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Versículo 4. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. En el versículo 5 dice: él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Versículo 6. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Selah. Versículo 7. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En el versículo 8, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. En el versículo 9, alzad, oh puerta, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. En el versículo 10, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es Rey de la gloria. Selah. Si bien es cierto que Jesús
como lo habíamos dicho anteriormente, no vino a establecer un reino terrenal, si tiene todo el derecho de expresar que Él es el Rey de la tierra, por ser su creación. Pero pasemos al Nuevo Testamento e inmediatamente veamos cómo Juan el Bautista, al predicar, exclamaba en Mateo 3, versículo 1 y 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, versículo 2, y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin embargo, Juan el Bautista tenía una confusión en cuanto a la implantación del reino y la venida de Jesús encarnado a la tierra. Sí, Juan el Bautista de pronto se va con el error de un reino político terrenal, pero al paso del tiempo del ministerio de Jesús, Juan no veía la materialización de ese reino terrenal y su confusión llegó a tal grado que pensó si Jesús sería el que haría realidad ese reino o tendría que esperar a otro, por lo que le manda a uno de sus discípulos a preguntarle directamente. Y así en Mateo capítulo 11, 2 y 3, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió dos de sus discípulos, versículo 3, para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Jesús le da una respuesta en cuanto a su preocupación y muy acertadamente le manda decir cómo es que su ministerio se estaba desarrollando para que dejara atrás la idea de un reino político terrenal y cómo su reino se materializaba en ese momento y solo en ese momento, con milagros y maravillas, independientemente de que llegaría a establecerse finalmente y ya en forma en lo que conocemos como el día del Señor o el día de Yahvé, como lo había profetizado Isaías en Isaías capítulo 65, versículo 17. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Ahora en Isaías 66, 22 dice: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerá delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Con esto vemos que con la respuesta de Jesús para Juan el Bautista la encontramos en Mateo 11, 4 y 5. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que veis y oís. Versículo 5. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Jesús no negó darle una respuesta a Juan, pero al parecer le manda decir que la implantación del reino de Dios en el día del Señor estaba en ese momento en una etapa inicial, proclamando el Evangelio del reino de Dios. No podría haber reino si no hubiese un rey y unos súbditos, que en este caso o en este entendido los súbditos seremos los hijos de Dios que aceptemos o habremos recibido a Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Salvador personal. Por lo que estaba proclamando el plan de salvación para aquellos que pudieran aceptar el reino de Dios, el reino del Evangelio y ser parte de ese reino como hijos de Dios. Pero había que quitar sufrimiento y agobio en el ser humano. Esos sufrimientos que les oprimían con diversas dolencias y enfermedades.
como Él lo expresó, resucitando muertos y a los pobres anunciando el Evangelio. Hagamos un alto para entrar en detalle de lo que acabo de expresar. Todos aquellos que sufrían dolencias y enfermedades, al haber venido con Jesús, es obvio que cada uno de ellos presentaron sus necesidades o peticiones físicas para ser sanados. En otras palabras, al estar frente a Jesús, clamaron en términos de lo que se hace cuando estamos orando. Expresaron necesidades. Cuando usted ora, expresa necesidades a Dios. Cuando estos hombres vinieron con Jesús, expresaron su necesidad. Cuando se llega uno con Dios y tiene la posibilidad, siempre hablemos con Él. Y si hay en medio de esto enfermedades, dolencias y situaciones críticas, hablemos con mayor razón. Él siempre estará para escucharnos. Ellos, al estar con Jesús físicamente, clamaron en términos de lo que se hace cuando se ora, en términos de lo que también esperarían de Él, ser libres de sus dolencias. Recuerde que al orar estamos, entre otras cosas, pidiendo a Jesús en un diálogo que estamos incluyendo sanidad si es necesario, lo cual no tiene nada de malo. Y las peticiones de ellos fueron contestadas siendo sanados y restaurados en su interior al reconocer que Jesús era el Salvador. En otras palabras, fueron sanados del cuerpo y del alma. Alguien podrá decir religiosamente que los sanados no oraron porque Jesús estaba cerca de ellos. Y yo pregunto, ¿dónde está Jesús en este momento? ¿No está a su lado? O aún más, ¿no está dentro de usted en su corazón? Pues entonces, está tan cerca de usted como estaba de los que fueron sanados de dolencias. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, que no lo engañe su mente finita, Jesús es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Por eso, puede usted orar pidiendo que Dios se manifieste en usted, tanto en el alma como en su cuerpo, y su reino venga a usted. Orar a Dios es entrar en un diálogo y comunicación con Él. Ellos pidieron y Dios les concedió su petición. Y usted también puede pedir y también sus necesidades tendrán respuesta. Ahora entiende cómo lo entendió también Juan el Bautista cuando Jesús le contestó su duda. De lo que la Biblia expresa en el Padre Nuestro, venga tu reino. Después de expresar Jesús en el Padre Nuestro que viniera el reino de Dios, pasa a otro punto que no es menos importante y lo encontramos en Mateo capítulo 6, versículo 10, parte final del versículo. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. La voluntad es algo que solo es aplicable a los seres humanos en la tierra y en el cielo con los ángeles. Por eso cuando dice hágase tu voluntad como en el cielo se hace la voluntad de Dios. Pero ¿cómo podremos nosotros hacer la voluntad de Dios en el cielo si no estamos allá? Se está refiriendo a los que ya están allá, y uno de ellos son los ángeles. Los ángeles conviven dentro de la presencia de Dios, y ahí cada uno de ellos hace la voluntad de Dios. Por eso dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Ahora, si en el cielo los ángeles hacen la voluntad de Dios, en la tierra los únicos que tienen capacidad volutiva, capacidad y voluntad para poder hacer
la voluntad de Dios? Somos los seres humanos. Repito, la voluntad es algo que solo es aplicable a los seres humanos en la tierra. Las máquinas, las computadoras, las plantas de ornamento, los animales, las cosas, nada de lo mencionado tiene voluntad. Es una cualidad inherente del ser humano aquí en la tierra. Me causa una sonrisa de aquellos que de pronto, trabajando en sus computadoras, ven y de pronto en la pantalla aparece uno de lo que según ellos no querían que aparecieran o no andaban buscando. Y su expresión regularmente es: ¿qué hizo la computadora? La computadora es una máquina que solo hace lo que le pedimos. Estemos conscientes de que se le pidió algo o no a la computadora. Seguramente apretó uno de los botones o teclas y por eso apareció esa imagen o esa respuesta. Pero las máquinas no tienen voluntad propia, así que no se enoje. Solo repitió lo que usted le pidió. Los seres humanos en la tierra tenemos esa capacidad de expresar la voluntad, nuestra voluntad. Ahora, no se confunda. En este pasaje, cuando se dice hágase tu voluntad, no se está pidiendo en el Padre nuestro que Jesús haga su voluntad. Nos lo está pidiendo a nosotros, que nosotros hagamos la voluntad de Dios, por lo que le diré que la voluntad se expresa en dos formas. Una, con nuestros labios. Eso es el querer. Pero otra, con nuestros actos o hechos. Esto es el hacer. Repito, cuando nosotros expresamos que queremos hacer la voluntad de Dios, eso es un querer. Cuando nosotros esa voluntad de querer hacer la voluntad de Dios es y la manifestamos en hechos, eso es el hacer. Porque ya no estamos queriendo, sino ya estamos accionando, estamos materializando esa voluntad de nuestros labios a nuestras acciones, de lo que tenemos en nuestros labios, pero ahora ejecutándola. Lo explicaré de manera más amplia para que no quede duda en los que me están viendo. De esta manera nos quedará más claro. Jesús dijo en Mateo 7:21, no todo el que me dice, óigame bien, no todo el que me dice, ese es el querer, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Repito, sino el que hace. Ese ya no es un sentir, es un accionar. Entonces es el hacer, es la voluntad materializada en actos, manifestando que estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios que de acuerdo al Padre nuestro quiere que se haga tanto en el cielo como en la tierra. Jesús afirma que hacer la voluntad del Padre no consiste solo en expresarlo de labios, eso solo es el querer, pero debemos manifestarlo entonces con nuestros hechos, el hacer. Esto es de verdadera importancia, ya que si el Padre Nuestro es una guía de elementos que debemos incluir cuando oramos, no es solo para tener una idea de lo que podemos decir al orar, sino para que la oración la vivamos con nuestros hechos. Y perdone el pleonasmo cuando digo de vivir con los hechos, es un pleonasmo, porque se vive a través de hechos y los hechos es parte de la vida, por eso digo que es un pleonasmo. Pero lo que quiero al expresarlo de esta manera es enfatizar con claridad
que Dios espera de nosotros más que palabras, espera hechos, hacer su voluntad con hechos. La oración del Padre Nuestro no es algo para repetir, sino para ser parte de un estilo de vida que debemos tener, y entonces sí estaremos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Por eso debemos quitar de nuestras mentes el repetir el Padre Nuestro como si fuera una especie de amuleto para comunicarnos con Dios. Ahora entiende que debemos quitarnos ciertas cosas incorrectas. El Padre Nuestro no es una receta de cocina, no es algo que usted lee y lo sigue nada más mecánicamente. El Padre Nuestro es algo más. No somos unos robots, somos personas. ¿Cuántas personas al tener un susto, por ejemplo, por cualquier motivo, empiezan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, y empiezan a repetir? No haga eso. ¿Quién le enseñó esa maña? Orar a Dios no es como una máquina tragamonedas que le pone el dinero en la ranura y después oprime un botón y le da el producto que solicitó. Repetir el Padre Nuestro como si fuéramos robots y como si Dios fuera una máquina que nos va a dar algo, no es correcto, porque entonces no estamos orando, o como muchos dicen, rezando. No lo estamos haciendo, estamos nada más repitiendo una palabrería del Padre Nuestro. El Padre Nuestro no es para repetirlo como robots, es para vivirlo. Es una forma de expresión de cómo nuestras oraciones pueden ser dirigidas hacia Dios. Y si son dirigidas hacia Dios, no tenemos más que abrir nuestro corazón, y a través del Padre Nuestro tenemos ejemplo de cómo podemos estar pidiéndole al Padre y qué espera el Padre de nosotros. Entonces, perdón que se lo diga así de claro, pero si queremos verdaderamente orar a Dios, debemos quitarnos comportamientos mal aprendidos. No se moleste. ¿Quiere recibir la enseñanza que le doy? ¿Lo que usted quiere oír o lo que usted necesita oír? Lo que usted necesita oír, exactamente. Por eso el orar no es pedir a Dios simplemente repitiendo el Padre Nuestro como si fuera una lectura o como si fuera una oración sin sentido, y esperemos de Dios que Él nos pudiera contestar alguna petición, y después, ya que pasa el momento crítico o el momento de suspenso que vivimos, seguimos con nuestra propia vida. Aparte de ser un error, es una actitud, también una actitud un tanto convenenciera. ¿No lo cree usted? Perdón que se lo diga. No, que perdón. Jesús nunca se disculpó con nadie cuando enseñó, por mucho que fuera ruda la enseñanza de Jesús. ¿Quiere ser sanado de verdad en el cuerpo y el alma? Tome una decisión de vida. En Jesús encontrará paz y seguridad, así como vida eterna. Pero para eso entonces debemos hacer realidad Mateo 6:10, segundo párrafo. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, parte de la oración, cuando presentamos peticiones a Dios, también Dios nos pide que hagamos una autoexaminación de nuestra vida. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el autoexamen para nosotros es cómo estamos viviendo nuestra vida. Le invito para que haga del Padre Nuestro una enseñanza de vida y no solo un acto repetitivo sin sentido. Quizás usted no lo sepa, pero si yo estoy aquí para contárselo.
Cuando estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Él está dispuesto a apoyarnos para cambiar el estilo de vida que estamos llevando, como estamos viviendo. Se dice en la Biblia que cuando Jesús se fue de este mundo, de vuelta a la presencia del Padre Celestial, se quedaron sus discípulos en la tierra, con una comisión y un corazón dispuesto a extender las enseñanzas de Jesús a todo aquel que quisiera recibirlas, proclamando el Evangelio de salvación. Pero ¿sabe usted que había religiosos, fariseos, escribas, saduceos, que no querían que se esparciera la nueva doctrina traída por Dios a los hombres? Así encontramos en el libro de los Hechos cómo estos hombres religiosos no tenían ningún temor de impedir que se siguiera extendiendo la palabra que los apóstoles predicaban. En Hechos 4:1 al 3 dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Versículo 2: resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Versículo 3: y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Puede notar cómo los religiosos del tiempo de los apóstoles estaban enojados de que se predicara el evangelio de salvación, al grado que los llevaron a la cárcel con tal de impedir que continuaran con la obra encomendada por Jesucristo. Pero si estos hombres eran de mal corazón con los apóstoles y con los creyentes de la iglesia de ese tiempo, había uno todavía más violento que todos los religiosos. Era un hombre llamado Saulo de Tarso, el cual estaba dispuesto a cualquier precio a impedir que se proclamaran las enseñanzas de Jesús. Así encontramos en la Biblia lo siguiente, en Hechos 8:1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y en Hechos 9:1 y 2 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Versículo 2: y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. ¿Puede ver cómo este hombre, Saulo de Tarso, era malo de verdad? Estaba dispuesto a perseguir y a quitar la vida a los nuevos cristianos de la naciente iglesia de Jerusalén. Pues este hombre, con todo y su maldad, tuvo un encuentro personal con Jesús, de tal manera que su vida fue transformada totalmente, y de ser un perseguidor de los cristianos se convirtió en uno de ellos, transformado por Jesús. En el encuentro que tuvo cuando iba camino de Damasco, ¿cómo es posible que de ser un perseguidor de la iglesia ahora pase a formar las filas y estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios como lo hacían los cristianos? Quiero decir que la transformación que tuvo tan radical como de la noche al día era el resultado de un toque divino por parte de Jesús. Por eso, usted debe saber que hacer la voluntad de Dios no está fundamentado solamente en esfuerzos humanos, sino en la convicción plena de hacer la voluntad de Dios, porque Él es el que hace en nuestras vidas que éstas sean transformadas, así como la de Saulo de Tarso. Por eso, cuando leemos en el Padre Nuestro
que hagamos la voluntad del Padre, así en el cielo como en la tierra, no es otra cosa que una transformación poderosa en el hombre por la obra de Dios a través del Espíritu Santo, quien ese es el que nos capacita para poder lograrlo. Saulo de Tarso fue transformado totalmente. Su corazón fue diferente para con los cristianos. Ese hombre fue el más intenso para proclamar las nuevas de gran gozo, la nueva vida que se puede encontrar en Jesús. Cuando le permitamos a Jesús entrar en nuestros corazones, así como lo hizo Saulo de Tarso, ese Saulo de Tarso rudo, bravo, no era otro más que el apóstol Pablo, y que con la transformación en su vida por el poder de Dios se convirtió en un servidor del Padre Celestial. ¿Dónde está aquel hombre malvado? ¿Dónde está aquel hombre violento que aún le quitaba la vida a aquellos que decían creer en un tal Jesús como él decía? Este Saulo de Tarso, al tener el encuentro con Jesús, su vida fue transformada y estuvo dispuesto no a decir que quería hacer la voluntad de Dios, sino accionó con hechos que verdaderamente quería hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra. No lo decía, lo hacía. Lo decía y lo hacía. Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, el cual escribió la mayoría de los epístolas del Nuevo Testamento, la mayoría de ellas. Si dejamos que Dios nos perfeccione a través del Espíritu Santo en nosotros, a cada uno de nosotros, cuando nosotros se lo permitimos, nos quedaremos hasta sorprendidos nosotros mismos de que nuestro cambio es radical, es un cambio transformador, total por el poder de Dios y no nada más en nuestras propias fuerzas. Eso es lo que hace Dios. En mi labor como abogado, cuando yo he tenido que tratar con mucha gente que he visto que hace cosas incorrectas, por ejemplo, cuando comete delitos, cuando comete acciones impropias, contrarias a la ley, ¿qué hacen con ellos? Los llevan a los reclusorios, tratan de readaptarlos socialmente, pero ¿sabe una cosa? No pueden lograr que sean readaptados socialmente. Primero, porque no están queriendo ellos hacerlo por su propia voluntad. Muchos de ellos que están en reclusorios, realmente es gente que está esperando a que cuando puedan salir de ahí, continuarán haciendo sus felonías, su labor de ser delincuentes. No están dispuestos a querer cambiar. Habrá otros que sí quieran cambiar, pero sabe que se les hace tan difícil porque su cambio es externo. Pero cuando nosotros venimos a Jesús, nuestro cambio, porque Jesús trabaja de una manera diferente a los reclusorios, Él trabaja con el corazón del hombre. Los reclusorios con la parte externa de su mente nada más, de la parte de fuera de los hombres. Lo que necesita todo ser humano, hombres, mujeres, jóvenes, lo que necesita es una transformación desde su interior, en su corazón, para que entonces pueda haber una transformación. Cuando es así, se materializan las acciones para hacer la voluntad de Dios. Y esto no es algo natural, sino sobrenatural, porque al querer hacer la voluntad de Dios, estamos dispuestos a abrir nuestro corazón y dejar que opere el Espíritu Santo, el cual nos hará y nos cambiará y nos fortalecerá y nos edificará para que nosotros entonces andemos en novedad de vida, haciendo lo que Dios le agrada, y no es
una cosa externa, es una cosa en el interior del ser humano. Sale de un corazón que es transformado por Jesús. Por eso lo que el hombre necesita cuando a veces no encuentra paz, cuando a veces no encuentra cómo mitigar sus penas, sus circunstancias, sus angustias, sus dificultades, cuando se siente triste y derrotado, cuando a veces se siente incapaz de lograr algo en la vida, teniendo una situación de decadencia. Ahí está Jesús. Él es la mejor forma para ser transformados y para lograr un cambio de vida y ver la vida diferente, para que esa vida de tristeza y de decadencia pueda transformarse en una vida llena de amor, llena de felicidad. A veces esa vida de estos hombres es una vida que pareciera que no tiene futuro, están decepcionados de la vida y tratan de esforzarse en que su mente cambie, tratan de sanar psicológicamente, acuden para ser sanados. Todo eso es exteriormente, todo eso es bueno, pero el hombre necesita algo más, y eso algo más es un cambio interior en el corazón, y entonces haremos realidad, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, porque el poder de Dios en nuestras vidas hará que seamos transformados y que seamos diferentes. La gente se sorprenderá y dirá: pero es que yo te conocí cuando tenías otro estilo de vida, yo te conocí cuando hacías maldades, yo te conocí cuando andabas de capa caída, yo te conocí cuando vivías muy, muy mal. Pero cuando vienen a Cristo, cuando permiten que en su corazón Dios pueda transformar ese corazón, su vida cambia, su corazón es tocado, Él es transformado, la persona es tocada, el Espíritu Santo viene a su vida y cambia la actitud interior, no la actitud exterior. La actitud exterior se va a agotar si nada más lo hacemos en los propios esfuerzos humanos. Pero ahora, al haber venido a Cristo, sí hay un cambio porque es interior. Ahora se ve como esas personas que antes no amaban a sus hijos, ahora los aman, como toman responsabilidades. Eso es lo que hace Dios, transformar los corazones. Él no transforma nada más las mentes, transforma también los corazones, y del corazón se extiende hacia todo su ser. Por eso yo le invito para que usted pueda permitir que a través de esta enseñanza, Enséñanos a orar, forme parte de una ministración de Dios, que usted pueda expresarle a Él que quiere cambiar, que su estilo de vida que ha llevado hasta el día de hoy sea un estilo de vida diferente, que para muchos, probablemente sea usted, no lo tiene con una paz. Deje que Jesús entre su corazón y que pueda hacer una transformación como lo hizo en Saulo de Tarso el apóstol Pablo. Repita conmigo esta oración. Padre, repita conmigo, para recibir a Cristo en su corazón, para que Él perdone sus pecados y lo haga una nueva criatura. Repita: Padre, he escuchado tu palabra y me han dicho que tú puedes transformarme. Ven a mi vida, te recibo en mi corazón, perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y permite que sea transformado por tu poder, que el Espíritu Santo fluya dentro de mí. Hazme una nueva persona, quiero ser llamado tu hijo. Te recibo en mi corazón y reconozco que tú eres el Hijo de Dios, Jesucristo, y que viniste a darme salvación y moriste por mí en la cruz. Gracias, Padre. Te recibo en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén.
Bien, con esto damos por terminado este estudio. Continuaremos, todavía nos falta parte del Padre Nuestro. Si usted recibió a Jesús, yo le invito para que usted se ponga en contacto conmigo, me mande un mensaje a través de mi correo electrónico que aparece en los diferentes estudios que son subidos al canal de YouTube. Y entonces yo le estaré dando contestación y dándole un seguimiento personal para que usted pueda crecer en su vida personal con Jesús. Bien, con esto damos por terminada la enseñanza. Bendiciones.